¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio en War Room de Radio 13. Muchas gracias a Daniel por brindarnos la oportunidad de acercar a los diferentes académicos y académicas, así como expertos en política y derechos humanos que conforman la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero, Cátedra Madero, que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy, y ya haciendo un, digamos, recuento de lo que ha pasado en el año en materia, cuando menos en este momento, de democracia, ¿no? Tendríamos que hablar de los temas de, pues, la democracia directa, estos ejercicios que hemos estado realizando o que se han estado realizando en el país en los últimos meses, sí, en el último semestre del año prácticamente. Y bueno, que por un lado, pues es la consulta popular que se dio posterior al proceso electoral del 2021, y por el otro, pues la revocación de mandato que se irá dando, porque bueno, parece ser que tienen hasta para recolectar firmas, si no me equivoco, por ahí de mediados de diciembre. Entonces, vaya, estos ejercicios ya con muchos expertos y en muchas entrevistas se ha dicho que son buenos, que alientan a la democracia, a la participación ciudadana, pero de pronto todavía nos queda ahí la duda porque pareciese que tienen otro matiz u otro tinte este tipo de ejercicios, y no necesariamente incentivar a la participación ciudadana, sino reforzar o reafirmar popularidades, aprobaciones y bueno, muchas otras cuestiones. Y para ello, pues va a estar el día de hoy, o está aquí con nosotros más bien, la doctora Marcela Ávila Igliton, directora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues muchos saludos a quienes nos escuchan el día de hoy. Así es. Y bien, pues ahora sí, doctora, hablando ya de este tema, de estos dos temas, ¿no? Pero en general lo que nosotros solemos conocer como democracia directa, ¿no? ¿Qué elementos debemos de considerar primeramente al respecto de la consulta popular? ¿Qué elementos se desarrollaron en este contexto político, social, democrático alrededor de la consulta popular? Y de una vez pasaría yo a preguntarle, porque hablando de consulta popular, si considera que en términos generales y en contraste con lo que pasó en el 6 de julio, que fue con todo y pandemia un ejercicio muy exitoso, si la consulta popular también fue o no fue exitosa, ya con los resultados también que tuvimos, ¿no? Después de ella. Adelante, doctora, por favor. Bueno, a mí me parece, primero habría que iniciar retomando lo que comentabas, Fabiola, en la introducción. Claramente, los ejercicios de democracia directa no son concursos de popularidad y a veces creo que se nos olvida, es decir, estamos pensando en estos espacios en los cuales las y los ciudadanos podemos emitir nuestra opinión sobre cuestiones públicas, pero no nos están preguntando quién es la o el personaje público más carismático, con quien más nos identificamos. Es una evaluación o un ejercicio que al final del día busca darle a las y los ciudadanos más elementos para participar. Los mecanismos de democracia directa justamente lo que buscan es de alguna forma fortalecer o reforzar o complementar estos mecanismos democráticos que quizá lo que vemos de manera más directa o más clara son las elecciones, y que en la medida en la que no podemos en los momentos de elección, más que decidir qué candidata o candidato cumplen mejor con nuestras expectativas o con nuestra visión partidista o programática o ideológica, pues al final del día los ejercicios de democracia directa permiten que podamos tener más injerencia en las decisiones. Y creo que parte del problema es que lo estamos viendo, no sé si nosotras y nosotros como ciudadanía en general, pero creo que como parte de las acciones que se han llevado a cabo en los últimos años y como parte de este ejercicio de participación, más como algo que le beneficia
a las y los actores políticos y no a la ciudadanía. Entonces yo creo que en primer lugar tendríamos que tener claro que los ejercicios de democracia directa son ejercicios para darle más derechos o más participación, valga la redundancia, a la ciudadanía. Y que en la medida en la que se han utilizado claramente con fines políticos, bueno, sabemos que siempre se van a utilizar con fines políticos, pero creo que en este caso en específico se le ha volteado el sentido. Desde la discusión del tema de las consultas ciudadanas, siempre se planteaba el que la ciudadanía pudiera posicionarse con respecto a un tema en específico que en su momento fue el juicio o no a expresidentes, que me parece que la aplicación de la ley no se somete a votación, y en su momento cuando se llevó a cabo toda esta discusión de la consulta para enjuiciar a expresidentes, que luego además se cambió por la redacción que planteó la Corte, etcétera. Yo decía, bueno, y si la gente decide que si hay que enjuiciarlos, ¿se les va a enjuiciar como consigna? Si no hay elementos, si no hay acusaciones, o al revés, si hay acusaciones y hay elementos para enjuiciarlos y la ciudadanía dice que no, entonces no se les va a enjuiciar. Esa finalmente no es aplicación de justicia, y creo que estamos cruzando las funciones de investigación y de impartición de justicia con elementos más de popularidad. Podemos tener como ciudadanía una opinión sobre la forma en la que han gobernado, en este caso los expresidentes que se buscaba en algún momento someter a juicio, y podríamos decir que no fueron corruptos, pero no tenemos elementos para tomar una decisión técnica, y creo que ahí se tendría que estar aplicando la ley y no sometiendo a consulta. Pero lo cierto es que desde la campaña previa, pues sabíamos que lo que se buscaba era poner en la boleta del proceso electoral de 2021 el tema del juicio a los expresidentes como parte de una estrategia político-partidista. Entonces creo que desde el origen, es decir, desde la idea de plantear someter a discusión o a votación la aplicación o no de la justicia, ya estábamos pues tomando un punto de partida equivocado. Claro, y al final, ya más para recapitular una parte de esto y ceder la palabra a Sofía, al final, doctora, no sé usted que ya también nos podrá opinar hacia el final estas consideraciones pues el INE consideró que fue una consulta popular exitosa en cuanto al papel del INE, que era instalar las casillas, que se llevaran en un orden, con seguridad, con veracidad, verificable, con todo, y el tema del presupuesto, que también fue muy limitado, que no se alcanzaron a poner las casillas que se suelen, o en este caso no casillas, eran mesas receptoras, por el tema del presupuesto, que inclusive no hubieron mesas especiales para los ciudadanos que iban transitando. Vaya, ahí todo un debate que se dio alrededor del INE, que también el tema del presupuesto nos llevará al tema de la revocación de mandato, ¿no? Pero que también, por otro lado, el presidente y los propios políticos, representantes de hoy en el gobierno del poder, también dijeron, sí fue una consulta popular exitosa. Bueno, seamos honestos, quienes salimos a votar, ya sea por decir sí o no, pues no vemos en ningún resultado, porque ni fue vinculante, ni se está haciendo justicia en caso de que sí se tuviesen pruebas para perseguir a los actores políticos del pasado, y si no había pruebas, digo, así como no hay pruebas para decir sí o no son corruptos, no las tenemos aquí, podemos tener una percepción en el imaginario, pero pues no tenemos las pruebas, y si las hay, pues por parte de omisiones de la autoridad, entonces, de por qué se somete a consulta algo que, si existe pruebas, pues por qué no procedes conforme a la ley, conforme a derecho. En todo caso, podría ser hasta copartícipe del encubrimiento, pero bueno, ahí ya nos meteríamos a una discusión mucho más amplia, que ya nos dio este espacio en la Cátedra Madero de hablar de ello a mitad de año, precisamente, bueno, pasandito mitad de año, pasando la consulta popular, precisamente esta situación de todos los demás factores. Pero bueno, como ya les comentaba, el tema del presupuesto, vamos con el tema de la revocación de mandato. Adelante, Sof.
Gracias, Fabiola, que justamente es otro de los ejercicios que está causando bastante ruido, ¿no? Políticamente. Entonces, ¿usted considera que sí es como viable llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato con todos los comentarios, todas las discusiones que ha habido al respecto, principalmente por temas de presupuesto con respecto al INE? Y que también hay otra cosa que ha causado como mucho revuelo, mucho ruido, ¿no? A lo largo de esta revocación, que es justamente si es una revocación, tal como lo especifica la Constitución, o es una reafirmación de mandato, ¿no? Que es un poco esta información que se ha estado llevando hacia la ciudadanía para recabar estas firmas necesarias para llevar a cabo este ejercicio, ¿no? Entonces, usted, doctora, ¿qué considera, por favor? Sí, bueno, evidentemente yo creo que esta es una máxima de nuestro sistema político, prioridad que no está en el presupuesto es demagogia. Pedirle al Instituto Nacional Electoral que lleve a cabo un ejercicio de consulta, en este caso de revocación de mandato, con toda la estructura que sabemos que requiere desplegar sin presupuesto, es no querer que se haga. ¿No? O sea, creo que no podemos pensar que hay verdaderamente una exigencia de que se haga cuando no se le quiere dotar del presupuesto para hacerlo. Y además, como bien mencionaba Fabiola, bueno, claro, en el caso de la consulta a los actores políticos del pasado, se pudo llevar a cabo con limitaciones, con poco presupuesto, pero porque fue semanas después de un proceso electoral y se pudo reutilizar, por decirlo de alguna forma, pues de entrada todo ese expertise de las y los ciudadanos que participaron en las mesas receptoras o que habían estado en las mesas de votación anteriormente. En este caso es tanto como querer organizar una elección presidencial sin ningún recurso para hacerlo. Entonces yo creo que ahí tendríamos que tener claro que no hay una intención de que se lleve a cabo. Claro, en términos del discurso, en términos políticos, por supuesto que sí, pero en términos, en la medida en la que no hay un presupuesto para hacerlo, me parece que no hay forma. Ahora, a partir de lo que preguntaba Sofía sobre el tema de la revocación o de la ratificación, yo volveré un poco al planteamiento con el que abrí, es decir, es un derecho de las y los ciudadanos decidir si el presidente de la República, en este caso, debe ser removido de su cargo por pérdida de confianza. No es un derecho del presidente de someterse a un concurso de popularidad para que la gente diga si queremos que se quede. Estamos hablando de una cuestión verdaderamente seria, es decir, pensemos qué pasaría si en este ejercicio, que claramente ya el INE dijo que no se puede organizar, aunque ninguna de las y los consejeros volvieran a cobrar un solo centavo el resto del año, no hay manera de llevarlo a cabo, porque bueno, claramente su salario y las dimensiones del presupuesto están fuera de toda proporción. Aunque si se lleva a cabo en las condiciones en las que están, no se puede garantizar que la certeza en los resultados ni que se cumpla con los estándares que conocemos que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y entonces, ¿qué pasa si por una consulta organizada pues un poco sobre las rodillas, por un lado nos llevamos la credibilidad del Instituto Nacional Electoral entre las patas porque no hay capacidad para hacerlo? Y por otro lado, ¿qué pasa si la gente mayoritariamente vota porque se vaya el presidente sin tener la certeza de que esa era la voluntad de la ciudadanía? O sea, estamos en medio de una crisis institucional. Claro, el discurso no solamente del presidente, sino de su partido, ha sido promover no la revocación, sino la ratificación de mandato. Pero eso no es lo que establece la ley y o sea, nosotros como ciudadanía tendríamos la exigencia o tendríamos el derecho y por ende la exigencia de que esto se cumpliera como está establecido y no que fuera en lo que lo están convirtiendo, que es claramente un ejercicio de popularidad. Pero además creo que en el caso del presidente López Obrador nos encontramos con un elemento adicional y es que su popularidad no corresponde con la evaluación de su gestión. Entonces, la gente podrá estar, es decir, cuando nosotros revisamos las encuestas,
y vemos la opinión de la ciudadanía, la gente piensa que es una persona trabajadora, que es una persona honesta, que no es corrupto, pero la evaluación de la gestión es bastante mala en general. En términos de educación, en términos de salud, en términos de infraestructura, digamos, ¿no? Podríamos hacer un muy largo listado de lo que la ciudadanía opina sobre cómo se han tomado las acciones de este gobierno y no corresponden con la popularidad del presidente. Entonces, al final del día, otra vez termina siendo un concurso de popularidad. ¿A usted le cae bien? Pues sí, me cae bien. ¿Y eso qué? ¿No? Eso no resuelve la problemática y sobre todo no refleja el sentir del legislador en el momento de plantear este tema de la revocación de mandato. Sí, y es que aquí también, digo, rescato 2 puntos y que también tuvimos inclusive una entrevista con el propio doctor Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, hablando de la consulta popular y que cómo sí se pudo llevar a cabo por el reciclaje del material, porque el INE tenía, digamos, un guardadito, porque buscan siempre tener ahí una política, inclusive aunque se cuestione de austeridad. Ahora bien, el tema de los salarios, que ha sido un bastión del gobierno, ¿no? Y del partido en el gobierno, ¿no? De pues que se bajen los salarios y con eso les alcanzan, bueno, pues sumándolos y haciendo multiplicaciones que parece que no siempre se les da, no dan las cuentas, ¿no? Y por otro lado, independientemente que pudiéramos estar de acuerdo o en desacuerdo, y creo que muchos ciudadanas estarían en desacuerdo en salarios tan altos, al final es inconstitucional y hoy en día, como lo dijo el consejero Lorenzo Córdoba en su comparecencia en la Cámara de Diputados, el tema lo tiene el tribunal y si el tribunal decide que se bajen el salario de los consejeros, así será. Pero no, creo que ninguno en nuestro trabajo nos gustaría que nos dijeran, pon de tu dinero para poder realizar las actividades de tu empresa, de tu universidad, de tu institución. Vaya, es un tema, ganes poco, ganes mucho, inconstitucional que tomen de tu salario por tu trabajo para realizar otras actividades, ¿no? Entonces, vamos también, una vez más, a los debidos procesos y que no esté en la cancha del INE bajarse o autobajarse el sueldo, ¿no? Lo tiene el tribunal y que inclusive las dietas y los porcentajes muchas veces vienen desde otras instancias como la propia Cámara de Diputados o como otras situaciones. Entonces, ahí habría que ser muy específicos con la comunicación gubernamental que se da. Y hablando de eso, también si el día de mañana tenemos una revocación de mandato, un ejercicio de revocación de mandato, pues yo veo muy difícil que el ciudadano promedio, doctora, realice esto de meterse a leer los informes de gobierno y evaluar. Y hoy en día no hay una comunicación gubernamental de los logros con datos duros, más allá de la popularidad. Y como bien decía, pues no es lo mismo ser popular o que la gente te aprecie a que cuando ves aprobación de gestión, aprobación del manejo de la pandemia, aprobación del crecimiento económico, las cosas están por debajo del 40%, no por arriba del 50% como la popularidad. Entonces, ya usted también nos hacía estos comentarios en su artículo del Universal de Querétaro, el 18 de agosto, que justamente lo mencionaba así como revocación o ratificación, ¿no? O sea, reforzando esta idea popular y que no necesariamente el estar haciendo de la democracia, aunque si bien hay una parte que es al final popularidad, el más votado, el más reconocido, que ahí hasta teorías de marketing dicen el que más gasta y más se posiciona y más se publicita es el que gana, porque bueno, pues así funciona la democracia, no necesariamente para el ejercicio en sí de la democracia moderna y de un beneficio a la ciudadanía. Pues este tipo de situaciones pudieran ser favorables, sin tampoco decir que de pronto los discursos pudieran ser polarizantes y ya no se habla de una institución, por ejemplo, como el INE, ¿no?
que pareciese que cada uno de estos ejercicios es una prueba de fuego o de desacreditación hacia el INE, ¿no? Voy a poner una situación muy difícil, yo gobierno, yo Cámara de Diputados con una mayoría de un partido, para que no la puedan realizar, es decir, ven cómo son personas que no merecen estar ahí o ganar lo que ganan porque no pueden hacer su trabajo. No, a ver, momento, ¿no? O sea, si les quitan, bueno, no les quitan presupuesto, pero no les dan el presupuesto para un ejercicio que no se había llevado con anticipación, y que pues, los medios de comunicación lo vieron hasta como un estilo de revancha o de venganza debido a lo que pasó en la comparecencia con el consejero Lorenzo Córdoba. Entonces, el ciudadano es el que sale perdiendo hoy en día, los ciudadanos salimos perdiendo porque quedamos en medio entre la pugna política entre dos actores, y ya ni siquiera dos instituciones, porque no es la presidencia contra el INE, es el presidente tal cual contra el consejero presidente del INE, ¿no? Pero justamente en esta situación, doctora, estos ejercicios de verdad podrían producir un beneficio en la democracia mexicana. Sí, no, ¿por qué? Ya como nos anticipaba, ya los estamos desvirtuando. De verdad deberíamos de seguir con ellos. Y ya también le adelanto, deberíamos de ponerle algún tipo de candado a este tipo de ejercicios para que no vayamos de ocurrencia populachera en ocurrencia populachera. Bueno, el candado lo tienen, ¿no? O sea, finalmente no es la primera vez ¿no? que se da la posibilidad de una consulta, sí de la revocación, pero si recordamos, ¿no? Ya en otra ocasión la Corte estableció que por estar asociado con el tema del presupuesto o de la reforma electoral no se podía someter a consulta. Entonces, el mecanismo existe. El tema, de nuevo, es el manejo de esto. Por un lado, una serie de ocurrencias que se quieren consultar como un ejercicio de popularidad, que además, digo, yo vuelvo al tema del presupuesto. Estamos sometiendo a votación que se quede o no se quede el presidente de la República. O sea, no es un asunto menor. ¿Qué pasaría si se ponen las mesas receptoras en las terminales de autobuses con papel revolución y cada quien llena su papelito, como sucedió, por ejemplo, con la consulta del aeropuerto? ¿Y qué pasaría si la gente mayoritariamente dice que se vaya el presidente? ¿No? De nuevo, creo que no estamos dimensionando. Partimos de que la ciudadanía, pues, no está suficientemente informada y es muy manipulable, lo cual no necesariamente es cierto. Y creo que, a ver, si no logramos, mencionabas tú en la primera intervención, Fabiola, esta parte de, habíamos tenido una elección o tuvimos una elección intermedia muy participativa, la más desde que se tiene el registro en un entorno democrático. ¿Por qué votó un porcentaje tan alto en el proceso intermedio y en las elecciones para las gubernaturas y un porcentaje tan pequeño para la consulta a los expresidentes o a los actores políticos del pasado? Porque como bien dijo Anthony Downs en aquel artículo en el que explica por qué escribió la teoría económica de la democracia, porque la gente estaba preocupada haciendo cosas mucho más importantes como vivir, en lugar de estar escuchando y estar acudiendo a votar sobre un tema que les resulta irrelevante. Entonces, yo creo que nos toca ser mucho más serios en ese sentido. Por supuesto que los ejercicios de democracia directa son importantes, pero hay que darles la dimensión que tienen, no utilizarlos con fines, digo, siempre, insisto, siempre se van a usar ¿no? con fines políticos, no es ingenuidad, pero sí con fines político-electorales, ¿no? Tratando por un lado de promover ciertas figuras o denostar a otras. Esa no es la función de los mecanismos de democracia directa. Sí, pues en la medida también en la que tratemos con respeto, empezando desde la parte más alta hasta los ciudadanos, y eso implica, a ver, queremos hacer más ejercicios de participación, doten del presupuesto que tiene que ser, independientemente de cualquier situación. Este tema inclusive revanchista o rencoroso, que puede ser el discurso polarizante o un discurso ya casi de odio de, pues como ustedes siempre han ganado mucho, quitamos esto y entonces no te doy más dinero. A ver, ¿no quieres hacer tal ejercicio? Dota de los elementos de económicos, de infraestructura a las instituciones que tengan que participar.
quieres ubicar o hacer justicia salarial y todo, ese es otro tema que corresponde a otra discusión y que aquí no vamos a defender nunca jamás salarios estratosféricos, ¿no? Más teniendo un país con estas brechas de desigualdad. Pero al final del día no podemos estar mezclando peras con manzanas porque somos del mismo huerto, ¿no? Porque pues yo creo que a nadie le gustaría, en este caso del gobierno, decir, bueno, pues como los diputados no son bastante efectivos, entonces todo el gobierno fracasa y no sé, pues no, a ver, evaluemos con seriedad, con rigidez científica, académica, inclusive con un nivel de racionalidad cuando menos mínima, y dejémonos ya de las pasiones, ¿no? Un poco ahí de pronto que nos gana por el ímpetu pues de querer traer más adeptos a este tipo de discursos que siempre pues, son muy mediáticos, que siempre llaman mucho la atención y que, bueno, pues que políticamente son atractivos, pero que pues al final, y que pueden resultar inclusive atractivos electoralmente hablando, pero que hacia la ciudadanía pues resultan no ser tan benéficos y que tampoco estaríamos defendiendo que, bueno, pues al final la consulta hacia el enjuiciar actores del pasado o expresidentes que no se ganó, claro que sí, pero que no hay otras actividades más importantes si vamos a utilizar estos mecanismos a preguntar, o son las ocurrencias de una persona o de una serie de personas que en ese momento ven como un beneficio para su discurso, porque digo, ya se nos olvida de pronto, pero tuvimos que pasar de lado y así como rozando el tema de que querían meter la consulta popular o la revocación de mandato dentro del ejercicio electoral, ¿no? Entonces, pues ahí es otra cosa, y como usted decía, doctora, rescata esta parte de si vamos con papel revolución y en las terminales de autobuses y los aeropuertos y demás, y que se hiciese esa votación, yo creo que se les olvida, y es algo que dijo el doctor Ciro Murayama en alguna intervención, no representan al 100% de la población mexicana, solamente 30 millones votaron por el gobierno actual. Hay por lo menos 55, 56 millones, si no me equivoco ahí, que no asistieron a votar, de los que podían votar, no asistieron. No quiere decir que todos estén en contra, ¿no? Pero habrán estas fluctuaciones ya de que si están a favor o en contra después de 3 años de gobierno. A mí me parece que también de pronto le juegan demasiado al vivo, doctora, sabiendo que es un ejercicio que no va a trascender, que es muy pequeño, pero si le diesen el recurso al INE y ponen esas mesas y tenemos una participación del 70% o del 60%, no sé, ahí habría que ver si la gente de verdad coincide en las encuestas que tenemos de diferentes medios y demás con lo que realmente estaría opinando la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí es plan con maña, ahí también es malicioso, y dice, bueno, pues si 5 personas votan a favor porque esas 5 personas pertenecen al gobierno de la Ciudad de México, un ejemplo, no sabemos que también gobierna como el partido del gobierno federal, no va a haber como mayor problema, pero ahí se los dejaríamos de tarea de qué pasaría si, ¿no? El what if democrático, ¿por qué no? Doctora Marcela, ¿alguna reflexión final al respecto de estos ejercicios de participación democrática y lo que nos espera para 2022? Pues yo solamente haría una acotación rápida con el tema de los salarios. A ver, ¿por qué nos quejamos de los salarios de las y los consejeros del INE y no de las y los diputados, ¿no? Al final del día, si vemos las dietas de las y los diputados, el trabajo que hacen y además todas las compensaciones que reciben mucho más recurso y tienen manejo mucho más discrecional de recurso de lo que tienen los consejeros y las consejeras del Instituto Nacional Electoral. Entonces yo creo que ahí también, ¿no? Si nos vamos a poner puristas con el tema de los salarios, hay muchos puntos que ver antes de verlos de los organismos autónomos. Y bueno, en términos del ejercicio, yo creo que tenemos que seguir promoviendo los ejercicios de democracia directa, pero ejercicios que sirvan, porque cuestan muchísimo dinero, cuestan un recurso que no solamente en términos económicos, sino de capacidad institucional para ponerlos en práctica, y cuando esos recursos se requieren para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, son importantes en la medida en la que nos pongamos a discutir cosas que son relevantes y no solamente
ocurrencias o solamente estrategias pues que al final terminan haciendo cortinas de humo y que no necesariamente abonan en nada a nuestra democracia. Creo que si nos importa nuestra democracia tendríamos que estar fortaleciéndola en lugar de generando estos espacios que solamente confrontan, que solamente polarizan y que al final del día no tienen ningún impacto real en la calidad democrática. Pues así es, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, pues a todo nuestro público les invitamos a seguir primero las redes sociales de Radio 13 Digital. Los encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, a través del 1290 AM y a nosotros a través de las redes sociales de @cátedra_madero. Nosotros fuimos Sofía Ramírez y Fabiola Franco y a nombre de todos los participantes de la Cátedra en Cívica Francisco y Madero agradecemos mucho a la doctora Marcela Vila-Eglinton por su tiempo y a Daniel por el espacio. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día, muy buena tarde. Hasta luego.